Falta. Falta. Falta y los dedos lo tienen todo, no usan Sí. los dedos, los pies, como Yo que estiran sé. ahí y quedan ahí. Claro, pero vos no me entendés. Que tienen que cobrar cuando llegan al país, porque si no, no tienen plata y si no, están de mal humor. Avant, la construcción de una historia de ballet. Protagonizada por Julio Boca y el Ballet Nacional del Sodre. Lo que veíamos era un fragmento del tráiler de Avant, un documental uruguayo sobre el Ballet del Sodre que se estrena el próximo jueves. Hoy estábamos con Juan Álvarez, su director. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea de este documental en ti? Siempre hubo como un interés con el tema de la gestión y del Estado. Yo fui empleado público durante muchísimos años y tengo varios proyectos fallidos dentro de mi carrera de empleado. Entonces, cuando me enteré de la noticia de que venía Julio Boca al Sodre, me pareció que se daba como una conjunción de elementos exacerbados, que era tipo una gran estrella, un teatro que todavía estaba intentando terminarse, y después luego una compañía venía menos, ¿no? Olvidada prácticamente. Entonces este cóctel para mí era como interesante porque bueno, se podía llegar a dar como una especie de choque entre las partes y bueno, y generar un poco una reflexión sobre el manejo de las instituciones públicas en Uruguay, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste filmando? Estuve filmando 1 año y medio, pero bueno, con saltos, ¿no? Hay planos que están súper bien logrados, lo que me parece que es que estuviste mucho tiempo ahí. ¿Cómo fue la experiencia de pasar tanto tiempo con el cuerpo de baile o esperando que algo suceda? Y hay como una tarea al principio en la cual tú tienes que entrar como en la sintonía de lo que querés filmar, ¿no? Me parece que está bien como entrar a un lugar con una mirada naive para no tener como que estar contaminado con mucha información, pero siempre se necesita una especie de aclimatamiento. Primero para que las personas a las que estás filmando entiendan lo que estás haciendo y luego yo entender cómo funciona como un universo nuevo para mí. En este caso, nada, íbamos cuando empezaba el día y nos quedábamos hasta que terminaba la tarde. Y bueno, fue difícil entrar como en esa cotidianidad, entender el funcionamiento de una compañía de ballet, que tiene bueno, un ritmo muy estricto y bueno, y sobre todo también entender cómo funcionaba la dinámica diaria, de qué pasaba dónde. El teatro es muy grande y bueno, nos llevó un tiempo como descubrir esto, ¿no? ¿Y cuál era tu vínculo con la danza antes de meterte en este documental? No, ninguno. No tenía ninguno. ¿Y cuál es tu vínculo ahora? ¿Qué aprendiste de la danza o cómo te llevas con eso? Muy poco, la verdad. Traté en un momento como de entender cómo eran los pasos, etcétera, etcétera. Lamentablemente no recuerdo nada de eso. Puedo aprender a ver un poco más de ballet o disfrutar un ballet de una forma diferente, pero mi vínculo en realidad como que no cambió mucho. Tengo más información nada más. Bien. Tiene algunas decisiones cinematográficas muy claras, porque en realidad es un documental que se cuenta solo, es bastante purista, se quiere, sí, como documental. ¿Qué te propusiste hacer o cómo te lo propusiste contar? Mi documental anterior había sido un documental bastante clásico porque era como un formato de entrevistas. Acá me interesaba como explorar una forma nueva de filmar, que se llama, bueno, es como un documental observacional porque se basa en la observación. Y eso te genera como varios desafíos. Primero es que uno trata de que la cámara empiece a pasar invisible, se vuelve invisible en el espacio donde estás filmando. Eso requiere de que, bueno, también generar un vínculo con las personas, que las personas empiecen a confiar en vos, que se presten al juego de ser filmados, que entiendan lo que estás haciendo, y eso llevó un tiempo. Pero luego, a la hora de tener la película armada, y si la pueden ir a ver al cine, se van a dar cuenta de que la gente empieza a vivir delante de la cámara, y bueno, y hay una gran diferencia en que te cuenten algo
cómo sucedió que estarlo presenciando como en un asiento de lujo. Entonces, nada, mediante esta técnica lo complejo es que vos tenés que luego armar un guión y una historia con pedacitos de la realidad. Y bueno, y por eso estuvimos montando 1 año y medio. Y la decisión de los protagonistas, porque si se quiere hay una bailarina que es como más protagonista y Julio Boca también. Ahí está. Bueno, al principio tratamos como de identificar quiénes podían ser un poco protagonistas de esta película. Obviamente Julio era uno de ellos. Y empezamos a trabajar con algunos miembros de la compañía. Filmamos a varios. En el montaje, al final en la película, Rosina Gil termina siendo bueno, la protagonista de la película, sobre todo porque bueno, en ese momento ella representa a la compañía en una curva ascendente de su carrera y bueno, nada, quedó mucho material afuera, fue muy difícil, pero era una película donde queríamos tener protagonistas. Entonces, bueno, trabajamos para eso. Los conflictos que hay en un proyecto así, ya sea por ser algo público o por algo que está en construcción, se dejan entrever en algunas de las escenas, pero como que no aparecen directamente. ¿No los filmaste o no los pusiste? Por la dinámica, yo filmé lo que pude, o básicamente todo el tiempo estás tomando decisiones, o estoy filmando este ensayo o estoy filmando en una oficina. Entonces, de los conflictos que pude filmar, básicamente están casi todos. Hubo un par que me perdí de los grandes, cuando vieron los grandes paros, que bueno, Julio en su momento amenazó con irse. Pero también termina estando en la película de una manera que me parece que es bastante sutil y cotidiana, que es, o sea, no todo el tiempo los conflictos te explotan en la puerta. O sea, hay conflictos diarios y a veces son como más difíciles de llevar que el conflicto que te explota en la puerta y que todo el mundo se entera a través de la televisión, que está magnificado. Nada, me interesa la cotidianidad. Que están latentes. Ahí está, la cotidianidad, que son los que más desgastan, los más difíciles a veces de sortear, ¿no? De decir, bueno, esto no funciona, no puedo comprar tal cosa, o la orquesta no quiere tocar, o etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue la repercusión en el ballet? Hace unos días hubo un preestreno para ellos, para el cuerpo de baile, con Julio Boca también. ¿Cómo fue esa repercusión? Fue buena. La verdad recibí un buen feedback de ellos. Obviamente todo el mundo tiene una película en su cabeza porque, bueno, lo estás retratando, pero algunos te dicen, ay, me gustaría haber visto más baile o más, etcétera. Pero creo que está bien. O sea, para mí lo más importante es devolver una mirada sobre algo y, bueno, hacia ellos fue la película. Es decir, bueno, mira, esto fue una etapa de su vida, les devuelvo una mirada sobre eso. Tú incluso te fuiste de gira con ellos. Sí. ¿A qué momento volvés de todo el rodaje? ¿De qué momento te acordás concretamente? ¿Perdón? ¿De qué momento, Sí. de todo el rodaje, a qué momento volvés? ¿Te acordás concretamente por algo en especial? De todo este tiempo incluso que lo seguiste de gira. La gira fue muy importante porque ahí terminamos como de cerrar cierto vínculo de confianza. Al principio, nada, había gente, la compañía es muy grande, entonces había gente que decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás filmando? Entonces ahí realmente yo creo que fue uno de los clics de la película. Luego hay pila de momentos así como especiales. Yo creo que hay escenas que me gustan mucho de la película porque son regalos de la realidad y que, bueno, yo como cineasta o si los hubiese querido escribir no hubiese podido, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y hay una escena en una cabina de contar audio que es como... La película tiene, a ver, para los que no la vieron, obviamente que son la mayoría, la película tiene una mezcla de humor, bueno, con otras cosas como más costumbristas. A veces el humor, el absurdo que tenemos muchos los uruguayos, a mí me parece interesante. Entonces traté de buscar como un equilibrio entre esas cosas. Y bueno, a mí hay un par de escenas que me gustan mucho por eso. ¿Qué te gustaría que le pasara al público cuando la vea? No sé, es una pregunta que... Para mí la película tiene como muchas capas y me gustaría que el público las fuese descubriendo. Eso es como la ambición de cualquiera que hace algo que lo quiere compartir. Obviamente me parece que lo interesante es que la película siga viviendo en la gente y que la gente
la interprete como quiera, algunos que se enojen, otros que le guste, pero bueno, que pasen cosas, ¿no? Lo que no me gustaría es que pasase desapercibido, eso obviamente. Muy bien. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por la invitación.